Bueno, el piano no es otra cosa sino una progresión de la propia vida. Un dedo toca una tecla. Una tecla eleva una especie de varilla que a su vez hace que toque una cuerda. Y eso es la vida en cierta manera, ¿no? Tocar cosas y que te toquen, como dice el otro. Hay veces que buenas y otras veces malas, ¿no? Pero en cualquier caso el percutir, el hacer que haya sonido, ¿no? Mientras haya un corazón que lata en este planeta habrá música, habrá ritmo, ¿no? Y también habrá cultura, porque yo soy de los que arrimo el hombro a ese tipo de cuestiones. Pido la paz y la palabra. Con la palabra se llega muy lejos, y se arreglan muchas cosas que incluso ni con nudos marineros se pueden atar. Miguel Ángel Pérez Padilla, bienvenido. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, bonitas palabras. Sí, bueno, sí. Uno es que le gusta jugar con las palabras, ¿no? A mí me encantó desde chico menudo jugar con las palabras. Y sigo haciéndolo con 58 años que tengo ya. No pierdo las mañas. No pierdo las mañas, no señor. En antes de apalastrarme trajino de lo lindo a diario para quitarnos este gilorio de canariedad que tiene uno. Como Alemani me diría, bueno. Bueno, Miguel Ángel, hoy estamos en el apartado de, como digo, genealogía. Te mando saludos, como te dije, a micrófono cerrado, de doña Carmen Núñez Luis García, nuestra eminente etnomusicóloga, Premio Canarias de Cultura Popular, con todos sus compañeros de los alzados. Sí, muy agradecido a Carmen Nieves. Es una escuchante y nuestra. Para mí es un honor que esas palabras de ella hacia mí, ¿vale? Bueno, muy bien, pues nosotros desde aquí y teníamos una idea que no la vamos a decir aquí porque, claro, ya se la comentaremos, ¿verdad? Sí, más adelante. Sí, bueno, si estimo oportuno, oiga, porque yo le estaba diciendo a Miguel Ángel, el apartado poco a poco quiero, si tienes invitados, que seas tú quien lo gestione, porque en definitiva eso es lo que hace que uno con el tiempo después ya te pongas por aquí, cojas los mandos, porque esto es un evento, esto es un elemento necesario de la cultura realejera, de la cultura de todas esas cosas. Y usted es realejero, caballero. Usted paga, igual que yo, igual que todos, este medio de comunicación. Exacto. Así que para eso es también. Sí. Así que, bueno, cuéntame tú. Pues nada, hoy me pones no en un compromiso, pero sí en algo que no estoy habituado, porque no soy profesional de los medios de comunicación. Pero bueno, hoy para mí es un día muy especial, y sobre todo este programa que estamos hoy aquí, porque nos va a acompañar una persona a la que le tengo mucho aprecio y a la que me introduje mucho más en la genealogía por ella, ¿no? Por esta persona, ¿no? A raíz de conocer a muchos investigadores en los archivos, pues dio la casualidad que también conocí, pues en base a todo ese conocimiento de todas estas personas, conocí al invitado de hoy, a José Antonio González Marrero, que yo lo voy a llamar familiarmente como Toño, y para mí es un honor que esté él aquí. Por lo menos la primera entrevista que hacemos en este apartado sea para mi amigo Toño, ¿no? Toño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por ser el primero de muchos amigos que espero que lleves ahí al programa. Y repetiremos, ¿eh? Muchas gracias, sí, seguro que sí. Y como le decía antes, saludo a Toño también, que estaba a micrófono pues cerrado hablando con él, que me decía que pues, lo tuteara, y además porque coincidimos desde el punto de vista prácticamente pues también pues casi por la edad en la facultad de filología, él por un lado de clásicas, yo por otro de inglesa, ¿no? Y yo decía, cuando vi la fotografía, digo, a mí me suena un montón, me suena su cara un montón, y claro, obviamente casi coetáneo, pues ahí están las cosas. Y ojalá que podamos tenerlo aquí con nosotros, como te dije, incluso algunos más, porque oiga, esto es cuestión de ir sumando, como si salimos de aquí, Miguel Ángel, y podemos grabar en donde tú quieras. Sí, en cualquier parte del municipio. Sí, además hoy tenemos infraestructura, estamos saludando a la gente a través del YouTube, de esta casa de Radio Realejo, están viendo la fotografía ahí también de Toño, y entonces pues adelante con ellos. Sí, pues nada. Muchas gracias. Pues, presentar a Toño, a José Antonio González Marrero. Pues él es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de La Laguna, también es doctor en Filología Latina, y hoy en día, en la actualidad, pues es profesor titular de Filología Latina Medieval en la Universidad de La Laguna, ¿no? Además, por la parte de la genealogía, pues ha realizado multitud de publicaciones, libros, muchos artículos. Sería
estaríamos aquí con varios minutos nombrando todo lo que ha hecho, ¿no? Sí. Y además fue uno de miembro fundador también de la Sociedad Genealógica y Heráldica de Canarias, ¿no? Entonces, en la que yo pertenezco, la CGGK. Cierto. Entonces, pues, gracias a eso y yo creo que él fue el principal elemento, yo por lo menos desde mi punto de vista, aglutinador de todas estas personas que nos hemos dedicado y hemos impulsado esta disciplina en los últimos 10, 15 años en Canarias, que es cuando yo empecé a investigar. Y yo lo veo de esa manera, ¿no? Por eso me acordé de Toño para esta primera entrevista aquí, o diálogo, coloquio, como lo queramos llamar, ¿no? Y nada, Toño, simplemente para comenzar, una curiosidad, ¿cuáles fueron tus primeras inquietudes genealógicas? ¿Fueron muy tempranas? ¿Fueron ya después de estudiar? ¿Te apasionaba el conocer a tus antepasados cuando eras joven, de niño? ¿Oías a tus mayores hablar? No sé, Toño, cuéntame tú a ver cómo fueron tus primeras inquietudes. Vamos a ver. Bueno, empiezo por lo que estabas diciendo antes. Como no intervine en el momento en el que decías todas esas cosas bonitas y demás, pues, a ver, lo digo para Isidro también. Probablemente diga esto, Isidro, porque a mí me gusta muchísimo difundir la genealogía y hacer un poco lo que ustedes están haciendo, pero a nivel de jornadas, de encuentros y de todo ese tipo de cosas donde la gente puede venir, intervenir y charlar unos con otros, conocerse y conocer sobre todo su árbol genealógico, lo que están haciendo sobre él, ¿no? Y en cuanto a cómo empecé, yo te diría que tiene mucho que ver con mi abuelo, con el abuelo al que no conocí. Resulta que yo me parezco más a la familia de mi madre que a la familia de mi padre, y cuando yo iba a Tacoronte, la gente me conocía, a mis hermanos no, y a mí sí. Entonces, esa costumbre de que te llamen Marrero en lugar de que te llamen José Antonio, te quedas un poco extrañado y empiezas a tirar por ahí y a decir, pero ¿y quién podía ser este hombre, ¿no? Luego también supe, por mi madre, lógicamente, que mi abuelo había sido un hombre con mucha personalidad, un hombre muy querido, muy trabajador en Tacoronte, era veterinario y ayudaba muchísimo a la gente y demás, ¿no? Entonces, mi primera fijación fue buscar el marrero, ¿no? O sea, esa fue desde, no sé, yo creo que desde que tengo uso de razón, la intención de buscar quiénes eran esos marreros por el que me llamaban, ya digo, desde pequeño en el colegio, luego en el instituto y en la universidad, ¿no? O sea que fue por ahí un poco. Ajá. Pues tenemos bastantes similitudes en eso, Toño, porque a mí me pasó lo mismo desde pequeño, pero no con un apellido en sí, sino con el apodo Velasco de mi familia, como ya he nombrado en otras ocasiones. Lo mío no era un apellido en ese momento, sino era un apodo, ¿no? Y siempre me quedé prendado del apodo, ¿no? Y una familia muy extendida en los Realejos, conocida como los Velasco. Bueno, entonces yo por ahí también, cuando empecé a investigar, en serio, fue hace 12 o 13 años, en serio, ¿no? Y lo que fui a investigar fue eso, el Velasco. ¿Por qué era el Velasco? Hasta que lo encontré, ¿no? Y fue un apellido que se perdió, pero se quedó una rama familiar solo con el Velasco, con mi tatarabuelo, que ya ahí se perdió el apellido Velasco, ¿no? Pues mira, en eso tenemos similitudes a la hora de empezar, ¿no? Bueno, es muy rico el tema de los apodos, es muy rico. En mi familia también. En mi familia yo pensé que en algún momento, mi familia son los Pintos en Tacoronte, y yo pensé que en algún momento había un apellido Pinto por ahí detrás, ¿no? Pero luego por tradición oral me contaron cuál era el origen y nada que ver, ¿no? O sea, no
no venía sino de mis tatarabuelos para adelante, o sea que no, Ahora hay no es como el tuyo que es muy atrás. Sí. Hay un extraordinario pues actor que tiene de apellido Pinto en Canarias. Y por cierto, por decirlo de los marreros, mi tía Guadalupe, aquí de la Zamora, es marrero, y los marreros porque mi concuño, que también es Manuel Marrero, de abajo de la Vera, de la ferretería. Uy, ese va a tirar por ahí para los míos, seguramente. Bueno, pues los marreros se reúnen todos de vez en cuando también, igual que los Velasco, igual que bueno, algunos apellidos. Sí, ¿no? sí, También, ¿no? sí. Los marreros te refieres a los del puerto. Sí, ¿no? Y después don Juan Marrero, el ilustre Juan Marrero, en paz descanse, petroquímico, y sabe que ustedes es poeta. Y bueno, pues... Esa es de mi familia. Bueno, pues Manuel Marrero, que es mi concuño, también es sobrino. Vale. Pues sí, ellos son de mi familia. Y mi tía Guadalupe también. ¿Ves? Pues mira, ellos tiraron para Tacoronte, tiraron los míos, y luego en el puerto, de esa zona de la Vera y demás, se quedó otra rama. Son esos, bueno, efectivamente. Pues, y son los mismos, ¿no, Toño? Sí. Exacto, son los mismos, sí. Con don Juan, de hecho, tuve contacto antes de morir y eso. Una eminencia. Sí, muy buena gente, sí. Sí, pues en el tema de cuando yo empecé, recuerdo empezar por mi árbol genealógico. Por curiosidad, estuve un buen tiempo yendo sobre todo al diocesano al principio, construyendo mi árbol genealógico. Yo tuve la suerte que creo que entre el primer y segundo día que yo fui, que no me manejaba bien en los archivos, solo mirando índices, que ni siquiera libros, sino los índices de la concepción de Realejo Bajo y los índices de matrimonio nada más, ¿no? Y de Realejo Alto, prácticamente, pues, simplemente con los índices llegué por muchas ramas, llegué al siglo XVII. Pero en 2 días de investigación. Quiere decir que soy realejero hasta la médula. Sí. Y yo dije, claro, yo tenía la idea preconcebida de que en poco tiempo hacia atrás iba a encontrar peninsulares, gente que venía de fuera. Pues no. La genealogía aquí en Canarias me ha sorprendido de esa manera, y muchas ideas preconcebidas que tenía, pues se me han ido al traste. No sé si a ti te ocurrió lo mismo, Toño. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido en mis búsquedas y demás. Yo no encuentro españoles, portugueses o italianos y demás hasta el siglo XVI. Sí, exactamente. Bueno, a lo mejor a finales del XVI todavía hay algún portugués sobre todo que lo localizo, pero de ahí nunca hacia adelante no tengo ningún antepasado que yo diga, pues mira, llegó en el 18 o llegó en el 17 a la isla. No. Llegaron todos más atrás, con lo que a mí no me ocurre como a ti. Yo tengo antepasados prácticamente en toda la isla y luego en todas las islas, ¿no? O sea que se movían muchísimo. De hecho, mi González, el que llega a la Orotava, llega en 1567. O sea, que imagínate. Sí. Y venían desde La Palma, son portugueses palmeros, y ahí están. O sea, siguen viviendo ahí entre la Cruzanta, la Perdoma y por ahí. O sea, que están ahí y llevan 5 siglos, ¿no? Mira que en la Cruzanta hay un ilustre artista, pintor, escultor, que es Gonzalo González, precisamente, y que es Morales después de segundo. Ahí te digo que bueno, hay muchas cuestiones que estamos tratando, ¿no? Bueno, yo solamente para un poquito dejar que descansen ustedes dos, simplemente a modo de pregunta que le hago yo a Toño. Toño, se aplica, es decir, ¿desde qué punto de vista la filología, dejando un poquito lo que es la especificidad de lo que es en sí la genealogía, la filología, porque a mí, como digo yo, me gusta jugar con las palabras, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo a Ramón pues Trujillo en clase, y don Ramón me dio alguna clase, no me dio todo, pero me dio unos 6 meses o algo así, que sustituyó a otro, y yo me quedé prendado de yo creo que el amor a las palabras, gramática. En el cambio que eso es lo que quiero incidir yo,
porque hay muchos cambios en cuanto a Donis con S, con Z, en cuanto a le quitas una vocal, le pones otra, le pones una consonante, le pones otra. Eso también se ve mucho, ¿no? En los apellidos y en la genealogía, ¿no? Sí, fíjate que esa es una labor, como tú dices, más filológica en la que caemos pocas veces y es muy interesante porque hasta la definición en sí del apellido pueden pasar 3 o 4 siglos. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, hasta que se fija completamente por escrito de la forma que nosotros lo tenemos en la actualidad, puede haber sufrido una evolución, lo que tú dices, el Donis, por ejemplo, ¿no? Sí. O el Denis. Fíjate que Denis, por ejemplo, lo hemos visto Denis, ¿no? Con dos palabras, y Nis con S. Y ha llegado a la actualidad con Denis todo junto, con tilde y con Z, ¿no? Sí. O sea que es muy curioso. Ese es un aspecto muy interesante, igual que es interesante la cantidad de apellidos que no vamos a saber nunca si vienen de Portugal o vienen de España, porque en aquel momento se escribían prácticamente igual, ¿no? Sí. O sea, el Hernández con S o el Hernández con Z. Sí, o el Pérez. Exacto, el Pérez. Cuando realmente acaba implantándose la Z para nosotros definirlo como un apellido totalmente español, ¿no? O sea, si tiramos para detrás pensando a lo mejor en un origen, nos podemos equivocar solo por eso. Sí, Toño. Y hay un apellido que a mí siempre me llama la atención. El primero, el Bettencourt, ¿no? Las variantes. Pero hay otro que hay mucho en los ralejos y en los archivos me los he encontrado muchas veces, que es el Arbelo, con L, con B, con todas las variantes de L, R, V o B. Sí, cierto. Vale, entonces, hoy hay personas que tienen en su apellido todas esas variantes. Sí. Entonces, ¿cuál es el original? Pero, incluso tirando por una misma rama, por ejemplo, con albelo, con L y con B, propios antepasados que llevaban ese albelo que lleva esa persona en la actualidad, en documentos lo podemos encontrar con otras grafías, pero le llegó el albelo. Bueno, y de hecho, incluso en uno de los documentos de episodios anteriores que vivimos, comentabas tú el hecho, ya me llamó la atención, que en el mismo documento, en una parte del documento se escribía con B y en otra con V. En el mismo documento. Sí, que el mismo documento, es decir, que entonces es cuestión de que el escribiente, la persona que estaba, pues obviamente, pues no le tenía ese, no sé, le daba, o a lo mejor tenía los dos en la cabeza y ponía uno u otro. Exacto. ¿No? Piensa, por ejemplo, que me ocurre, y no solo ese que tú acabas de comentar, Arbelos y demás, con todas las grafías posibles, que es muy complicado llegar a un origen y decir, como otros, como yo que sé, Espíndola, por ejemplo, Espíndola o Espínola, ¿no? Sí. Han llegado los dos. Sí. Y claro, tú dices, ¿cuál era el primero? Y yo los he visto hasta en el siglo XVI los dos, con lo que es posible que puedan venir de distintos lugares. Sí. No, porque el Espínola italiano puede ser el Espínola ese y el Espíndola puede ser portugués, con lo que podríamos estar ante variantes que nos hablan de procedencias, ¿no? Sí. Ahora, hay temas que a mí me llaman mucho la atención, porque en el estudio que hemos hecho en esta casa de hace muchos años, siguiendo el trabajo de cerca de gente como Álvaro Hernández Díaz o como la misma Carmen Nieves y Luis García, y yo personalmente también, haciendo uno de los trabajos que hice fue precisamente en la facultad, fue relacionado con el habla en el municipio. Y una de las cosas que me llamó la atención, que después con los años, lo tengo hasta grabado esa entrevista, ¿no? Como la señora decía que al pasar la cumbre, los apellidos, los nombres se cambiaban. Y había una zona del sur que aspiraba más y otra que aspiraba menos. Y entonces, mientras aquí, vamos a poner un ejemplo, la Jose, ¿no? Pues otra la Oz, ¿no? O lo que sea. Es decir, y sucede ese tipo de cuestiones dentro, desde el punto de vista diatópico, en tan corto espacio, y te das cuenta tú de lo que cuando te dicen isla continente, sabes a qué te refieres. Cómo en tan poco espacio somos capaces de tener tanta riqueza desde ese punto de vista. Sí, y variedad total. Y variedad. Hoy se está uniformando todo, ¿no? Entonces había mucha variedad en el léxico, en la
Eso saben más ustedes que son filólogos, ¿no? En el léxico, en las No, pronunciaciones, pero además en las conjugaciones de los verbos. Sí, ¿no? Bueno, sí. y... Pero piensa que es normal que eso exista, Sí. sobre todo en momentos en los que las comunicaciones están cerradas. Exacto, sí. Es decir, para venir al sur, si eres del norte vienes por la cumbre, Sí. pero si eres de Santa Cruz tienes que coger un barco. Sí, Entonces, en ese momento. claro, el Bueno, casi, contacto, permíteme el chiste, pero casi ahora, pues no os vendría mal. Yo tengo un compañero mío que estudió, Sí. que es de origen británico, y él me dijo, él tiene, una familiar suyo tiene el Little Ship Company, y tiene una compañía de pequeños barcos, de embarcaciones entre las islas pequeñitas oye, y no estaría mal la idea, yo lo dije ya en Primer Café, yo dije en el Primer Café que no estaría mal la idea de crear una Little Ship Company, hasta lo que es Santa Cruz, como se hacía antes. Sí. Desde Buenavista. A mí me al vendría paso bien. que vamos, sí. Pues yo creo que tardaría menos, ¿no? Sí. Yo también. Sí. Pero- Y otra cosita también que suelo yo decirle a la gente cuando me pregunta por lo que hago, que es la genealogía, ¿no? Que si están interesados esa persona está interesada o no en meterse en genealogía e investigar, le digo, mira, cuando te vayas a sumergir en este mundo, se te pueden caer varios iconos que tienes tú en la cabeza y te vas a encontrar cosas que tú ni vas a pensar que hubieran pasado en tu familia o en tus antepasados, ¿vale? Y todos nos vamos a encontrar pues un montón de anécdotas, de desgracias, Sí. de cosas buenas y de todo lo que pasa en la vida. Y en gracias general. porque alguien lo escribió. Claro. Que no se ciñó solamente a poner un nombre y unos apellidos, sino a ir más allá, ¿no? Exacto. En los documentos que están, pues sí, ahí aparece, nos podemos encontrar de todo. Entonces tenemos que estar prevenidos para encontrarnos de todo, ¿vale? Sí. Bueno, yo quería preguntarle preguntarle a ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, Nelson Díaz Frías, por ejemplo, es un ejemplo, y hay muchas otras personas, ¿no? Que la historia, por un lado, y claro, la historia tiene tantas ramificaciones que puedes entrar, como digo, en la filología, puedes entrar en la genealogía, etcétera. Pero hay mucho intrusismo, es decir, y mala praxis a la hora de hablar de genealogía. Porque es que hay veces que tú pones genealogía en el Google y te sale todo, ¿no? Pero que encuentras quizás a lo mejor verdades universales que no son tan universales, ves a gente que habla muy por encima dice, no entra en profundidad. Es como todo, imagino, ¿no? Sí, yo en genealogía, ahora te dejo paso, Toño. Yo en genealogía, sí, igual que en la historia, es lo más que se parece, ¿no? Sí. Sin fuentes es mitología. ¿Vale? Así de Entonces, es verdad que hay mucho publicado en internet, hay mucho publicado en formato libro, pero que estén bien citados, ¿vale? Sí. Y de dónde la documentación y lo que es en sí de dónde la se cita extrajo bibliográfica es la cita bibliográfica o la cita en el archivo correspondiente. Sí, cierto, ¿vale? cierto, ¿no? Y aún así, es fácil en genealogía cometer errores, porque miramos cientos de documentos, miles de datos, de fechas, de nombres, y al transcribir podríamos tener un error de interpretación porque la letra no era igual que la de ahora, y puede haber errores. Entonces, es verdad que es una ayuda todas esas publicaciones, pero si quieres después yo mismo hacer un estudio serio, tendría que ir a la fuente original a comprobar si eso es así. Normalmente es así, pero podemos cometer errores, ¿no? Sobre todo porque, más que nada, que conteste todo y mi apellido sigo, porque es que tengo que venir otra pestañita más a lo que estaban diciendo. Pero adelante, sí. Si no se me olvida. Yo iba a decir prácticamente lo mismo. Sí, no te olvides porque si no se nos va. Pero yo te iba a decir prácticamente lo mismo. Yo que publico un montón de cosas, soy un maniático sobre todo de tener en cuenta los homónimos. Los homónimos nos pueden llevar a una confusión gravísima y a hacer otro árbol genealógico totalmente distinto que el nuestro, y eso nos podría llevar a hablar de la cantidad de gente que ha falsificado genealogías para entroncar
sobre todo pues en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Para entroncar con familias ilustres y Sí. demás. O Pues para la las gente... limpiezas de sangre. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está publicado, incluso ya digo, con lo mío, porque no hay verdades absolutas. Y no, a ver, hay gente que ve un apellido y dice, todos estos son descendientes de tal. Hablo, por ejemplo, del Bencomo, ¿no? Sí. Pues ya está, estos todos descienden, cuidado. Ahí hay que analizarlo, hay que llegar al final, y entonces cuando llegues al final a lo mejor te llevas la sorpresa, porque no siempre vas a encontrar esa persona que creías tú que venía de Bencomo, ¿me Sí. entiendes? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo la pestañita que yo quería ponerle es precisamente, lo escribí porque no tenía el boli aquí, lo escribí en el móvil. Otras veces tomo notas, ¿no? Yo soy de los que utilizo, sí, gracias. Yo soy de los que utilizo mucho ese tipo, y además me ves tú hablando y parece que estoy hablando con el móvil, estoy dictándole notas, un dictáfono, ¿no? Yo tenía uno de los primeros aparatitos que yo me compré cuando comencé en la radio en el 91, fue precisamente uno que era un dictáfono, ¿no? Que tú le citabas y después se oía una voz muy rara, no era la mía, pero yo lo copiaba todo, ¿no? Lo utilizaba una vez también en la facultad y demás. Bueno, pues, a ver, hay gente que busca mucho su árbol, y también, por supuesto, a través de esos árboles donde la genealogía es la que debe primar, te encuentras con Heritage, por ejemplo, que es una de las páginas que está más solicitada a nivel internacional, y otras donde te ofrecen por una cuantía económica el estudio pormenorizado de te buscan los datos, y digo, pero ¿dónde van a buscar los datos? Van a venir aquí a buscarlos. Es que son cosas que digo, hay como todo, es susceptible de ser vendido, ¿no? Es decir, vilipendiar, entre comillas, la cultura, ¿no? Es decir, ¿cómo es que tú, por ejemplo, Otoño, o mucha gente que se dedica a eso y que se quema las pestañas para buscar documentación que me consta de horas de transcribir, de leer, incluso hasta con un documento con una lupa, y después resulta que esta gente tiene todo al alcance? Es que no me cuadra mucho eso, ¿no? A ver, yo habría que explicar las dos partes o los dos puntos de vista, ¿no? Sí. Por ejemplo, la mayor parte de las grandes compañías como MyHeritage o Family Search, Sí. Ancestry y demás, ellos tienen digitalizados un montón de documentos que tienen en línea, Sí. y todo eso. Ahora, lo que yo no comparto es que tú vayas a ver un árbol genealógico que alguien ha publicado en internet, tú lo copies y ya está, y que ese sea tu árbol genealógico. Yo vuelvo a lo que decía Miguel Ángel, yo llevo 30 años haciendo genealogía, pero en estos 30 años nunca me he guiado. Si alguien me da un dato, le pido que me dé, lo que decía Miguel Ángel, el libro y el folio, porque necesito comprobarlo, y si es un escribano necesito leer el documento para yo estar seguro de que eso es así. Entonces yo no comparto nunca mi árbol en páginas web ni nada por el estilo, porque no sé qué puede hacer cualquiera con esa documentación que yo sí he consultado, ¿no? Entonces me da mucho miedo otros que a lo mejor no han consultado, y que luego dices tú, pero espérate un momento, ¿esto qué es? ¿Me entiendes? Sí. Eso, el latín, creo, si no me equivoco, es el modus operandi, ¿no? Así es. Y en el campo se dice cantar bien o no cantar, como dice el otro, ¿no? Sí. Exactamente, sí, señor, totalmente de acuerdo, sí. Sí, pues nada, y otra cosa que he descubierto es que cuando yo empecé, claro, uno empieza solo, de forma individual, preguntando cómo puede, qué es esto, qué libro tengo que pedir, por dónde empiezo. Y lo que me he encontrado es la gran solidaridad que hay entre los investigadores de genealogía en general. Prima sobre todo la generosidad y el compartir datos, porque claro, no podemos abarcar todo. Yo, por ejemplo, estoy centrado más en los realejos, en parte del Puerto de la Cruz, algo de la Orotava, pero no lo puedes abarcar todo, es un mundo infinito. Otras personas han trabajado otros municipios, otros territorios, otras parroquias, y claro,
yo tengo cosas también que otros no tienen y otros tienen cosas que yo no tengo. Y No compartir datos puntuales no he tenido prácticamente ningún problema por incluso compartir con gente que contactan conmigo, incluso contactan con Toño, porque Toño tiene bastantes contactos, sobre todo en América, pidiendo documentación o información de los realejos, y hemos descubierto relaciones Canarias-América, Puerto Rico, gente que está viviendo ahora en Estados Unidos. Sí. Y claro, son documentos que a lo mejor yo nunca, o información que yo tengo que a lo mejor nunca le voy a dar uso. Pues mira, hemos descubierto algo que es muy interesante, incluso se han dado conferencias sobre ese tema, ¿vale? Pues entonces, yo creo que somos bastante generosos en general, ¿no, ¿verdad, Toño? Sí, bueno, yo te diría, el otro día usé justo estas mismas palabras tuyas en una conferencia que te comenté que di para Uruguay, y me decían, cuidado, de todo hay, y yo prefiero quedarme con lo que tú dices, o sea, yo prefiero quedarme con la solidaridad y con la generosidad de la gente, porque en líneas generales todo el mundo cuando tú le preguntas aporta, ¿no? Y es fantástico, es una cosa, o al menos a mí me llena el contactar con personas de América, que como tú dices, tengo muchos contactos en América, ¿no? Contactar con alguien de allá que está buscando un antepasado aquí y dices tú, pero fíjate tú, qué cosa más bonita que con 2 correos electrónicos o 2 WhatsApp entre Miguel Ángel y yo le hayamos descubierto muchísimo para detrás a esta persona, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de Félix. De Puerto Rico. Estaba pensando en Félix. Le conseguimos a él la compra de los terrenos de toda su familia cuando se fue de Ralejos Altos. Sí. Pues para Puerto Rico. Marcharon a Puerto Rico en el siglo XIX. Pues nosotros hemos tenido en estos 32 años varias ocasiones en las cuales incluso con Cuba hubo, sobre todo en la década de los 90, bastante acercamiento. Vinieron muchas personas para acá porque era José Garcés, era uno de los hombres de Cabaiguán, que es realejero de la calle de la Carrera, que fue un folclorista y allí creó una escuela tremenda. Y de hecho incluso algunas personas vinieron acá, llegaron hasta conseguir, bueno, no me acuerdo exactamente cuál fue pues el resultado final, pero bueno, una afinidad con las familias de aquí y de allá tremenda. Pero lo que sí yo he encontrado, por decir ello, Caridura es una de las señoras que está escrita también a Puerto Rico. Ellos desde Puerto Rico, a través de la universidad, también se han puesto en contacto con nosotros. Hemos hablado, de hecho, incluso puede que ahora, a través de don Marcos Antonio García, Luis, que es el cura párroco de la Concepción, me llamaba el otro día. Bueno, no tiene relación directamente con eso, pero que viene gente también de allá a hacer algunas prácticas aquí en el verano, a ver si tendremos a alguien desde Colombia. Pero lo cierto es que la gente de Puerto Rico, especialmente, porque ellos tienen una idea pues muy extendida y que quieren seguir en ella sobre los boricuas, que son los primigenios habitantes, pero que curiosamente ellos dicen que también fueron, digamos que los primeros que tomaron contacto con los guanches, que fueron de aquí para allá como esclavos y que allí trabajaron conjuntamente. Es una historia bastante bonita y apetecible en el sentido de eso. Y como en algunos casos, según decía, hasta algún apellido de origen canario o isleño está allí, ¿no? Entonces, pues te llevas... Bueno, es tremendo, ¿no? Sí, las relaciones Canarias-América a lo largo de los siglos, pero constantes. Sí. Y sin interrupción. Sí, dos pueblos, exacto, sin interrupción. Dos pueblos por un solo corazón, como digo yo, ¿no? Bueno, estamos llegando a los 33 minutos ya y bueno, eso normalmente en la radio convencional, en los tratados de periodismo hay varias tendencias, igual que en la lengua, igual que me imagino que en cualquier otra cuestión, ¿no? Es decir, que están los que son más tradicionales, ¿no? Y los que son más, pues obviamente, más que evolucionan. Pero una entrevista de más de 15 minutos sería un anatema en muchas de las cadenas. Sí. Pero como nosotros aquí no tenemos cadena, tenemos a Radio Nacional de España cuando nosotros dejamos de estar. Somos una radio pública local y en los minutos lo manejamos. Si hay gente que está interesada en esto, se queda con nosotros, y lo que no, pues bueno, pues cambia, porque hay gente que me dice, oye Isidro, cuando tú escribes en el Face, es que tú escribes mucho.
Digo, pues sí, yo escribo mucho, pero yo no sé escribir poco. Entonces, yo si tengo que escribir 2 palabras, las escribo, pero bien escritas. Pero si tengo que desarrollar un tema, yo escribo. Y además, hoy tienes la técnica muy fácil, que sube para arriba, hoy leo hasta aquí, mañana hasta allá. Pero que en cualquier caso, la gente se está acostumbrando. Mira, tengo alumnos, no les puedo enseñar la fotografía porque no estamos ahora en lo que es en pantalla, sino tendría que desplazarme, ahí está la cámara. Pero hay un diario que tienen algunos alumnos, estoy dando clases particulares en este caso, ¿no? ¿Qué es un diario? ¿Sabes para qué es el diario? Para destruir. Es un diario que se regala a los chicos y es una autora canadiense que tú lo regalas y el diario, tú abres las hojas, haz una cochinada con esta hoja, pega no sé qué cosa, pégale en la cabeza, tú tíralo por la ventana, bueno, una burrada. Estamos hablando... No me digas. Sí, lo tengo aquí. Estamos hablando, cuando lo veas, ahora a que vemos la entrevista te lo enseño y si quieres le mandas las fotos a tu niño, te vas a tirar las manos a la cabeza. Es decir, estamos hablando de que una sin razón, una incultura tremenda, que lo que único que va a gestionar son problemas de cara al futuro de personas que no van a estar preparadas, porque la gente se equivoca cuando dice, no, hablar, escuchar, tal. No, es sentir. Es sentir. Por supuesto, y entonces, pues... Totalmente de acuerdo. Es una pena. Bueno, pues en eso estamos, en esas batallas estamos. Sí. Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, algunas veces el espíritu, y es que claro, a mí me dio clase pues también Alemani, que fue... a mí también. Claro, Alemani era un espíritu, pues bueno, muy bueno, sigue siéndolo, ¿no? Que yo creo que la última vez que lo vi... Creo que está vivo. Está vivo, ¿no? Además hace muy poquito Sí. presentó algo incluso de teatro y demás, y bueno, pues Corrales era mucho más relajado, y había mucha gente ahí, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte también de que mi primo Osvaldo Brito, para descanse, ¿no? Que daba clase justamente en la parte baja, ¿no? de la casa donde estaba la chocolatiera, que él sabe, Toño, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una cosa que te lo dije yo el otro día, ¿no, Miguel Ángel? Un estudiante de historia que quiere colaborar con nosotros, él me decía cómo ahora salen al pasillo en los cambios de hora. Y yo recuerdo que Osvaldo salía y decía, por favor, bajen la voz, que ustedes están, pero dentro estamos dando clases. Y ahora tienen que poner hilo musical, porque no se oye nada. Todo el mundo... Sí. Es tremendo. Me dijeron eso, no me lo creía. Digo... Es muy impersonal la universidad de hoy en día, en comparación con la que nosotros tuvimos. Sí. Yo recorro el pasillo para llegar a mi aula y lo recorro yo solo, no hay nadie. Cuando llego a mi aula, mis alumnos están dentro y ya está. Pero en nuestra época no había nadie dentro. El profesor entraba y entrábamos todos detrás. Sí, con la candelera, ¿no? Exactamente, pero sí, se ha vuelto bastante impersonal la incluso como me dice el chico, dice, pero ya ni siquiera no es cuestión de que estés hablando sobre cosas tuyas personales, sino contrarrestando apuntes, hablando de esto, lo otro. No hay nadie con una libreta en la mano, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, ¿no? Hombre, yo hablo de los míos, lógicamente no sé cómo son otras facultades, ¿no? Pero sí que lo veo. Luego, cuando entras al aula, tienes alumnos de todo tipo, lógicamente, sí, claro, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que ha desaparecido ese alumnado de pasillo que oías, pues eso, ¿no? Pero no sé, algo tendrá que cambiar para que esta gente empiece a despertar, ¿no? O sea que... Pero yo digo empieza a despertar, a lo mejor los que no estamos despiertos somos nosotros. Bueno, también, a eso también nos enseñaron, a ser críticos con nosotros mismos, pero obviamente nuestra intención es la de buscar también ahí una posibilidad, una opción más, aquellas personas que quieran cogerla, aquí estamos, y afortunadamente, pues bueno, a tenor de los índices de audiencia de este espacio y todo lo que confiere a Tanemir Canario, que es el nombre del programa, Tanemirt, una voz tamasig, guanche, pues bueno, precisamente que es gracias en guanche, ¿no? O en esa lengua. Por lo tanto, pues bueno, pues seguimos ahí flotando, somos una isla que dentro de una isla, que diría el otro, ¿no? Bueno, pues... Yo los felicito porque están haciendo un trabajo, yo los oigo, Miguel Ángel me pasa los audios
y los oigo porque yo vivo en el sur, Ujú. pero sí que está muy bien y es una labor de difusión que es eso, es un poco lo que decía al principio, es la labor de difusión en la que yo creo. Si no difundimos nosotros este tipo de cosas, muy difícilmente podrá acercarse alguien a lo que hacemos, ¿no? Mira, la semana pasada terminamos el ciclo de genealogía e historia familiar de Canarias en el Instituto de Estudios Canarios, con una matrícula fantástica y con una asistencia maravillosa, que yo digo, muy bien. Y sobre todo me llamó la atención que hubiera gente joven y gente joven interesada con la que he seguido ya en contacto y eso es lo que nos hace futuro, Cierto, es lo que porque nos si no, agarra, ¿cierto? Me exactamente. pasa a mí igual con el folclore y con otras cuestiones. Yo sigo diciendo, lo que nos une a los canarios muchas veces quieren unirnos símbolos, banderas, Mm, colores, formas, pero en realidad lo que nos une a los canarios es la cultura en su sí, más extenso significado, sobre todo la popular, ¿no? mm, Cuando acudí yo a esas jornadas universitarias en San Miguel de Abona, dedicadas a Juan Betancur Alfonso, que mm, bueno, que la mayoría de personas que fueron allí defendieron obviamente esa necesidad también de ponerle oído a la gente, ¿no? Gente sí, que dejó, no escrito, pero alguien como sucedió aquí con Álvaro Hernández Díaz o con Carmen Nieves, ¿no? Que supo mm, plasmarlo después, transcribirlo, ¿no? Eso es lo que nos une. Lo que nos une son... Sí, y en la genealogía, sobre todo, eh, estamos investigando las personas que conformaron un territorio, que vivieron hace décadas y siglos atrás. Y es el pueblo llano en sí, o el pueblo en sí, tanto de toda clase social, ¿vale? Y ahí estamos todos, ¿vale? Y estamos sacando a relucir, pues, historias de personas, de familias, que quién les iba a decir a ellos que vivieron en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que estaríamos hablando de ellos, personas anónimas en su momento, ¿no? Sí, Que no mm, eran grandes terratenientes, que no eran personas que dejaron mucha impronta documental, sino que solo se bautizaron, se casaron y murieron. sí. En el sentido documental, ¿vale? Es lo que podemos conseguir. efectivamente. Y los estamos sacando a relucir hoy en día en el siglo XXI, Pero ¿no? sabes una cosa, Y es la historia del, del, pero sabes una del cosa, pueblo. Miguel Ángel, la dignidad tan grande que le damos a las personas. eh, Estamos hablando de seres humanos que habitaron estas islas hace siglos. Pero cuando tú citas, por ejemplo, a uno de ellos y cuando citas su saber hacer, yo te veo cuando sonríes, cuando te dicen, pues, una de las palabras que a veces dices, ¿no? Que es amañado con, o no me acuerdo Sí, exactamente, ¿no? el vocabulario que Vocabulario emplea, ¿no? Pues lo es estás de color pardo, ¿vale? exacto, Que era que Mm, en vez de estar, por ejemplo, enfermo, decía estaba dañado. dañado. Eran otras expresiones que Sí. también podremos rescatar Y cuando, lingüísticamente. pero sobre todo, por ejemplo, cuando decía, ¿no? Que digamos, agricultor, pero es no sé Sí, qué. labrador, por Labrador, ejemplo. pero tiene una. Es decir, Labrador no es lo mismo sí, que jornalero, sí, ¿vale? sí. Por lo menos en lo que se refiere, por ejemplo, al padrón de 1779 de Sí, la a mí económica. yo valoro mucho lo que el es en sí. léxico es diferente, Sí. sí. Sí, sí, yo valoro mucho lo que es en sí darle al Mm. pueblo esa Es que dignidad. exacto, hay que darle la voz que no tuvieron, Sí, Sí, porque si se fijan, hay una cosa muy importante, y es que todas esas personas, para hacer cualquier mínimo movimiento, sí, tenía que quedar registrado por escrito. Si ustedes hoy le venden una cabra al vecino, y perdonen que ponga el ejemplo de la cabra, pero quiero retrotraerme con la cabra al siglo XVI, ¿no? sí, Si yo le quiero vender la cabra al vecino o le quiero dar al vecino la cabra para que el vecino se encargue de ella y la cuide, eso tenía que quedar por escrito. Hoy en día, vamos, le llevas la cabra al vecino, te dan los 50 euros, o perdonen porque yo no sé cuánto puede costar una cabra, pero con eso te quedas y ya está. En aquel momento, sobre todo en sociedades que comienzan a formarse, sociedades que empiezan de cero, como la Canaria, hay que registrarlo todo, todo tiene que quedar por escrito. Por tanto, cuanto más investiguemos, cuanto más intentemos sacar a la luz pequeños detalles de esas personas anónimas, como dice Miguel Ángel, ¿no? Más ricos seremos todos, sí. todos, porque esa información
nos va a enriquecer a todos. No es un documento único que voy a sacar, ¿no? Voy a sacar un montón de datos a partir de esas cosas, de cómo vivían hombres, de cómo vivían mujeres, de con qué edades los niños podían empezar a trabajar. Todo ese tipo de cosas eran muy habituales. Sí, y hasta podemos extraer de ahí, en determinados documentos, hasta la mentalidad. Exacto. El caso de la Libertad Núñez, ¿te acuerdas? Sí. De la Libertad Núñez, que como una Libertad que era muy pobre hizo testamento. Si es pobre, no tenían nada, ni siquiera iba a testar ni por las costas del escribano. ¿Por qué? Porque se enteró que tenía un hijo que murió en la costa de Caracas que tenía 500 pesos y los quería rescatar. Y entonces Claro, vemos la mentalidad, porque después casi la totalidad de ese importe, si llegaba a recuperarlo, lo iba a destinar a misa y a gastos por sufragios por su alma. Entonces, ahí ves la mentalidad de la época. Una persona muy pobre, con familia muy pobre, y estaba muy pendiente más del más allá que del más acá. Vale, vemos todas esas mentalidades también que puedes extraer, ¿no? Quizás lo que dice Toño en cierta manera tiene razón. El hecho de que la vida aquí hoy hay que verlo con la óptica de aquel momento, donde la vida Claro, pues, tenía claro. Sí, por eso las mentalidades de la época. una diferencia. Había una puerta de salida que no era, digamos, tampoco un acabose. Y no eso solo, sino que la vida era muy dura y quizás a lo mejor se esperaba que fuera mejor en otros lados. Bueno, es un tema tan apasionante. Estamos en 46 minutos y ya se nos acabó. Hoy sí, ahora sí. Bueno. Seguimos nosotros adelante, pero bueno, ha sido maravilloso y como te digo, Toño, por parte de Miguel Ángel, muchísimas gracias, que cuando quieran aquí estamos. Tenemos que preparar un programa en el casino de Realejo, aquí en el casino Círculo Viera y Clavijo, que son dos núcleos también, o donde quieran ustedes, ¿no? Donde quieran. Sí, buena idea. Sí. Me lo dicen con tiempo y me traslado. O sea que no hay problema ninguno. Muy bien, Pues, Toño, Vale. un placer haberte tenido por aquí. A ustedes por invitarme y por darle, sobre todo por darle difusión a este tipo de cosas, para que se vea que no somos cuatro locos, sino que está toda la sociedad involucrada en lo que hacemos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Toño. Muchas gracias, caballero. Un saludo. Abrazo. Un saludo. Igualmente, hasta luego. Vale.